Buenos días. Buenos días. Bienvenidos, nos ponemos de pie y vamos a empezar el tiempo de alabanza. Podéis sentar. El pasaje de Proverbios de hoy va a leerlo de lejos. Buenos días a todos. Proverbios 18 dice: Su deseo busca al que se desvía, y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío, para pervertir el derecho del justo, no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso no como bocado suave, y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él corre el justo y será levantado. Las riquezas del rico con su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la deshonra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Vamos a orar. Señor, gracias por este día que nos has dado. Gracias que todos podamos estar aquí aprendiendo de tu palabra. Te pido por los que no han podido asistir este día a la iglesia en sí, que puedan verlo online, Señor. Te pido que nos des oportunidad de compartir el Evangelio con los que no son creyentes, Señor. Y te pido que bendigas este día y que tengamos un buen tiempo de comunión juntos. Te pido esto en tu nombre. Amén. Nos ponemos de pie de nuevo y vamos a seguir cantando. Y
gozaré en Cristo, gran tesoro, bello es para mí. Nunca confiaré en otro, pues mi alma llena de satisfacción. Cual flores que marchitarán, fama y belleza pasarán, mas vida eterna Cristo da. Yo no me quiero apoyar en fama, ciencia o potencial, mas yo me apoyaré en Jesús, en la cruz. Yo me gozaré en Cristo, gran tesoro, bello es para mí. Nunca confiaré en otro, pues mi alma llena de satisfacción. Dos cosas que quiero contar son mi valor e intimidad, pues mi rescate el pagó en la cruz. Yo me gozaré en Cristo, gran tesoro, bello es para mí. Nunca confiaré en otro, pues mi alma llena de satisfacción. Yo me gozaré en Cristo, gran tesoro, bello es para mí. Nunca confiaré en otro, pues mi alma llena de satisfacción.
Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, daste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, misericordia es sin igual. Sangre viva la voz, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Sangre viva la voz, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Podéis sentar. Bueno, antes que despedimos los niños a su clase, vamos a hacer algo especial rápidamente, ¿vale? Creo que todos nosotros hemos conocido la historia de lo que pasó con este chaval de 14 años cuando murió cruzando la calle. Se llama Pablo Navarrete. Creo que hay mucha gente en esa iglesia que conoce a este chaval y esta familia. Y también tenemos amigos que han pedido oración por él. Entonces vamos a tener un momento de oración. Yo quiero pedir a Manolo que se ponga de pie para orar por esa familia. Sabemos que no podemos realmente hacer nada para Pablo en este momento porque ya ha fallecido, pero que Dios todavía no está terminado con su familia. Y creo que Dios puede usar ese momento, incluso ese momento tan triste, para realmente hacer la diferencia en la vida de esa familia. Entonces oramos por sus padres, porque era el hijo único. Entonces creo que tenemos, si conocemos a la familia, pues os pido que acerque a ellos para orar y también para ofrecer vuestra ayuda en ese momento tan difícil en su vida. Entonces Manolo, si tú puedes orar por esa familia. Señor, queremos rogar por esta familia, Señor, porque quedan muchas preguntas en nuestra mente, nuestro por qué y nuestro para qué, posiblemente ellos más que nadie, Señor. Tú sabes su sufrimiento y su padecer, conoces su corazón y su mente, Señor, y la situación que están pasando, Señor. Y por ello, Padre Santo, queremos rogarte para que tú les consueles, Señor, que ellos puedan levantar, Señor, puedan levantar de toda esta tragedia, Señor, que ha sucedido en sus vidas, Señor. Y que un día tú estarás delante de su presencia, Señor, y podrás hablarle y podrás contarle, Señor. Pero, Padre Santo, hasta ese momento, ayúdale tú de diferentes formas, Señor, en que ellos puedan darse cuenta también a través de esta tragedia, Señor, lo grande que tú eres, Señor, que sabes todo, Señor. Que nosotros no podemos entender, Señor, las cosas, pero que tú lo tienes el control de todo, Señor. Ayúdale, Señor, y consuélale, Señor, grandemente. En tu nombre, amén. Amén. Gracias, Manolo. Pues ahora los niños pueden ir a su clase con Rosa. Pues vamos a seguir adelante con nuestra serie de mensajes en Colosenses, que se llama Jesús es suficiente. Realmente las canciones que hemos cantado hoy, no sé que eso ha sido planeado por los músicos o no, pero va genialmente o perfectamente con el mensaje de hoy. Entonces yo no sé si han pensado en las canciones y en los versículos o que eso ha sido solamente algo que Dios hizo
por el momento, pero creo que es oportuno, ¿no? Vamos a hablar de una cosa importante para el creyente, la vida transformada. La vida transformada. Y encontramos nuestro pasaje en Colosenses capítulo 3. Como siempre, si quieres buscar los versículos en una Biblia física, tenemos Biblias en los asientos. También ponemos los versículos en la pantalla. Empezamos con el versículo 5 y leemos hasta el versículo 11. Yo voy a empezar con el versículo 5 y vamos por este lado, ¿vale? Y cada uno que quiere leer, pues lee un versículo hasta que terminamos con el versículo 11 de Colosenses capítulo 3. Bien. La Biblia dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos has dado para congregarnos aquí en este local, como la iglesia, porque sabemos que el local realmente es solamente un edificio, un sitio donde podemos reunirnos como iglesia, porque realmente la iglesia es nosotros, el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a enfocar nuestras mentes, nuestros pensamientos en lo que dicen estos versículos. Ayúdanos a entender lo que significa o lo que hay detrás de esos versículos y cómo pueden impactar nuestras vidas en lo que es nuestra vida cotidiana. Ayúdanos a saber lo que es la vida transformada y cómo vivirla. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. En los dos últimos capítulos de Colosenses, Pablo cambió su enfoque a la aplicación práctica, porque los primeros dos era como Jesús es suficiente, dando más información, más verdades, ¿no? Acerca de quién es Jesús. Pero ahora Pablo está enfocando, como hemos hablado la semana pasada, Pablo ya está enfocando en lo que es la vida práctica, como las doctrinas que tenemos, que hemos sido enseñados en Colosenses 1 y 2, pueden afectar nuestras vidas cotidianas. Después de todo, no sirve de mucho si los cristianos declaran y defienden la verdad, si su vida realmente no demuestra la verdad. ¿Me entendéis? Es una cosa decir con tus palabras lo que es verdad. Es otra cosa vivirla. Es otra cosa realmente dejar tu vida ser un ejemplo de la verdad. Y realmente eso no vale para nada. Si nosotros sabemos lo que es verdad, si nosotros decimos lo que es verdad y defendimos lo que es la verdad, pero no lo vivimos, no vale para nada. Tito 1, versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No queremos ser como esa gente que estaba describiendo Tito. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. No queremos ser como ese tipo de creyente. Debemos tener en cuenta que las religiones antiguas, las religiones paganas, realmente en ese momento de la vida de Pablo,
dijeron poco o nada sobre cómo su creencia, su fe, debe afectar su vida personal. Un adorador podría inclinarse ante un ídolo, poner su ofrenda en el altar, hacer devoto a este ídolo y volver a vivir la misma vida de antes, lleno de pecado, sin cambiar nada, solamente hacer lo que era adorar a su Dios. Lo que una persona creía no tenía relación directa con la forma en que se comportaba. Y nadie condenaba a una persona por su comportamiento cuando no estaba actuando según lo que creía en su vida. Pero la fe cristiana, y también lo vemos en el judaísmo un poquito, pero la fe cristiana trajo un concepto completamente nuevo en la sociedad pagana. Lo que creemos, lo que sabemos, tiene una conexión definida a cómo nos comportamos, a cómo actuamos en la vida, a lo que hacemos con nuestra vida. Yo sé que la Biblia no es una lista de deberes. Yo sé que el Evangelio nos libera de realmente seguir la ley, pero eso no implica que la ley y lo que Dios dice en su palabra no debe afectar nuestra forma de vivir. Después de toda la fe en Cristo significa que estamos unidos a Cristo y también estamos unidos en Cristo. Y si compartimos su vida, porque es lo que estamos haciendo, debemos seguir su ejemplo. Si nosotros estamos en Cristo, estamos unidos con Cristo y estamos compartiendo su vida, porque Pablo dijo que él no está viviendo en ese momento, sino era Cristo en él, porque la vida era de Cristo. Si nosotros compartimos su vida, pues debemos vivir esa vida según lo que él dice, según lo que era su ejemplo. Aunque nosotros no podemos vivir perfectamente, sabemos esto. Pero eso no nos deja una excusa de no avanzar, de no dejar a Dios cambiarnos. El Espíritu Santo mora en los creyentes, en nosotros, los que son creyentes, y nos permite vivir libremente del pecado, fuera del control del pecado. Pablo conectó la doctrina con el deber en esa sección, dando sus lectores 3 instrucciones. La primera instrucción hemos mirado la semana pasada. La semana pasada estudiamos los versículos 1 a 4 que nos enseñan que debemos estar enfocados en lo celestial, en las cosas de arriba. Tenemos que buscar las cosas de arriba, que es decir, desear las cosas de Dios. Debemos tener el enfoque de nuestro corazón en las cosas de Dios. Tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba, que es decir, dejar las cosas de Dios cambiar nuestra forma de pensar. No pensar como el mundo, sino pensar como Dios quiere. Tenemos que esperar el Rey, que es decir, dejar las cosas de Dios realmente impactar nuestras vidas, nuestra forma de vivir. Y ahí quedamos 2 instrucciones más. Pablo en el versículo 5 a 11, enfocó en amplificar la idea de cómo las cosas de Dios deben impactar e informar nuestras vidas que han sido transformadas por Cristo. ¿Y qué instrucciones quiere dar Pablo a nosotros? ¿Cómo podemos vivir esa vida transformada? Es lo que vamos a ver. Primeramente, tenemos que hacer morir lo terrenal. Tenemos que hacer morir lo terrenal. No estoy hablando de matar físicamente a lo que es terrenal, lo que es de este mundo,
sino que en nosotros tenemos que hacer morir lo que es de este mundo. Colosenses capítulo 3, versículos 5 a 9 dicen: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pasamos ahora de lo que es positivo, mirar a las cosas de arriba, y vamos a pasar a lo que es negativo. Hay algunas personas a las que no les gusta lo negativo. ¿Hay alguien aquí que te gusta hablar de las cosas negativas? Nadie, ¿verdad? Porque no es positivo, no es algo positivo, no es algo, no sé, que nos da mucho ánimo. Muchos de ellos dicen: danos doctrinas positivas, no queremos escuchar nada de lo que es negativo. También dicen: olvídate de las advertencias y amonestaciones negativas. Pero sabes que las advertencias negativas en nuestras vidas son para nuestro bien. Son avisos para dar como ese stop, ¿no? Para que no avanzamos más. Tenemos que esperar por más direcciones. O hay peligro adelante, tienes que parar. Necesitamos las advertencias negativas. Si nosotros estamos conduciendo y el gobierno ha decidido no poner advertencias de peligro porque están pensando que van a ofendernos, ¿qué vamos a ver? Muchos choques, muchos accidentes de coche. Mucho más de lo que vemos ahora mismo. Es igual. Tenemos que prestar mucha atención a esas advertencias, estas amonestaciones negativas que vemos aquí del apóstol Pablo. Las advertencias y los mandamientos negativos surgen de las verdades positivas de la doctrina cristiana. Tenemos que saber esto. No podemos tener las advertencias negativas si no tenemos la doctrina positiva de Dios para empezar. Tenemos que saber cómo empieza esa parte de Colosenses 3. Pablo dice: haced morir pues. Hacer morir pues. La palabra pues indica una conexión con lo que fue compartido antes de buscar las cosas de arriba. Es decir, ¿por qué estamos buscando las cosas de arriba, las cosas positivas, las cosas bonitas, las cosas que realmente son para desear? Por buscar esto, tenemos que hacer morir estas cosas negativas. Ninguna cantidad de comentarios positivos sobre la salud curará una ruptura del apéndice. El médico tendrá que ponerse negativo. ¿Cómo? Y entrar al quirófano. Que siempre hay peligro, que siempre hay riesgo, pero él tiene que ponerse negativo para decir: pues, si no entramos en el quirófano, vas a morir aquí mismo. Él tiene que ponerse negativo para que él pueda extraer el apéndice. Ninguna cantidad de discursos sobre belleza producirán un jardín. A mí me encanta hablar de las cosas bonitas, pero mis palabras nunca van a producir una rosa, una planta bonita. El jardinero tiene que arrancar las malas hierbas. Él tiene que poner las masas en la tierra y empezar a preparar el suelo. Si él realmente quiere un jardín bonito. Lo positivo y lo negativo van de la mano.
y uno sin el otro conduce a desequilibrio. Tenemos que tener mucho cuidado cuando la gente solo nos dice las cosas positivas, porque luego viene el negativo. Porque hemos muerto en Cristo, Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos el poder, porque hemos muerto en Cristo. Tenemos el poder espiritual para matar los deseos terrenales y carnales que quieren controlarnos. Por el hecho de que hemos muerto con Cristo, tenemos el poder de decir no a estas cosas. Pablo describió esto en Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú dices, pues Justin, de no pecar es difícil, lo sé, porque tenemos la carne pecaminosa, tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero tenemos otra naturaleza que es espiritual, que es un espíritu vivo en nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, que lucha contra ese pecado en nuestras vidas, esa carne pecaminosa. Y no tenemos que seguir viviendo según el pecado, porque somos considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús también usó la misma idea en Mateo capítulo 5, versículo 29 a 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Obviamente, ni Pablo ni Jesús estaban hablando de cirugía literal, que tienes que cortar la mano, que tienes que quitar el ojo. El pecado no proviene del ojo, ni de la mano o del pie. Viene del corazón. Los malos deseos internos. No viene del cuerpo físico, sino que viene de quien somos en pecado. Hace siglos aquí en España, se llama carterista, una persona que roba las carteras. Carterista, bien. Si una carterista era condenado, le cortaban la mano derecha. Qué fuerte, ¿no? Y hay países en que todavía hacen esto. Si era culpable por segunda vez, le cortaban la mano izquierda y se queda sin manos. Y se sigue, y hay historias en que las carteristas siguieron haciendo su obra, pero lo hicieron con sus dientes. ¿Qué pueden hacer? ¿Sacar los dientes? Tenemos que saber, la cirugía física no puede cambiar el corazón. El carterista, por sus malos deseos, roba las carteras. Aunque cortamos las manos, va a seguir haciéndolo si no cambiamos su corazón. Pablo no solo era negativo en ese pasaje, sino que también nombró pecados. Nombró pecados que estaban practicando los colosenses y los de esa ciudad, Colosas. Y él estaba nombrando esos pecados para decir, pues estos pecados no deben tener ningún lugar en la vida del creyente. ¿Hay alguien aquí que te gusta escuchar de tu pecado nombrado? Yo tampoco. Pero lo que hizo Pablo. Además sabemos que el juicio de Dios recae sobre aquellos que no son salvos
porque practican estos pecados. Entonces, ¿por qué un cristiano que tiene su vida transformada, que tiene su corazón realmente transformado por Dios, que es muerto al pecado, pero vivo a Dios o vivo para Dios, está practicando las mismas cosas que practican el mundo y que ellos van a ser juzgados por su pecado y nosotros ya tenemos los pecados perdonados? ¿Por qué seguimos en esa rama de hacer esos pecados? Pablo empieza con pecados sensuales. Fornicación se refiere a la inmoralidad sexual en general, no solamente al sexo antes que el matrimonio, sino cualquier tipo de pecado sexual en general. Impureza significa impureza lujuriosa. Pasiones desordenadas describen un estado mental que excita la impureza sexual. Un estado, una forma de pensar que realmente está buscando y pensando en esas cosas siempre. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Está claro que los deseos conducen a las acciones. Si queremos purificar nuestras acciones, primero debemos purificar nuestra mente y nuestro corazón. Hacemos lo que pensamos. Y Pablo empieza con las cosas sensuales que no deben tener lugar en la mente del creyente, pero ¿sabes una cosa? Que somos pecadores todavía, que aunque no vivimos bajo el poder del pecado, tenemos esa carne pecaminosa y a veces pensamos en esas cosas. Somos culpables de vez en cuando de esos pecados sensuales. Tenemos que tener mucho cuidado. Pablo nos dice que esto no debe ser nombrado entre nosotros. Él dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación y todo lo que hemos nombrado aquí. Lo que deseamos generalmente determina lo que hacemos. Por esa razón Pablo antes dijo, buscar las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba. Esperar el Rey, porque si esto es tu deseo, pues las acciones van a fluir del deseo. Ahora Pablo cambia la dirección para hablar sobre pecados sociales. Tenemos aquí mencionado ira, enojo, malicia, blasfemia, mentir. Estamos tan acostumbrados a la ira, al enfado, las actitudes críticas, la mentira y el humor grosero entre los creyentes que ya no estamos molestos y condenados por esos pecados. Eso es tan cotidiana para nosotros, para los creyentes, que no nos afecta cuando un hermano en la fe actúa según uno de esos pecados, porque son pecados según la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y la mentira. Nos sorprendería ver a un miembro de la iglesia cometer algún pecado sensual. Nos ponemos como muy sorprendidos, ¿no? Muy espirituales. No lo puedo creer. Decimos. Pero lo veremos enfadarse sin razón y eso no nos sorprende. No decimos nada. Ah, vale, es una reacción normal. Es pecado. No importa si es sensual o social. Pablo empezó y terminó esos pensamientos sobre el pecado sensual y sobre el pecado social de la misma forma. ¿Qué dice en el versículo 5? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y al final del versículo 9 dice, habiéndoos despojado, eso es quitar
despojado del viejo hombre con sus hechos. Estas cosas en estas dos listas de los pecados sensuales y los pecados sociales no deben tener lugar en nuestras vidas. No estoy diciendo si lo haces no eres creyente, pero que eso no debe ser una característica de nuestra vida. ¿Cómo podemos vivir la vida transformada? Hacer morir lo terrenal. Tenemos que despojar estas cosas, el hombre viejo, para que se muere con Cristo. Pero también tenemos que desarrollar lo divino. Tenemos que desarrollar lo divino. Debido a que somos vivos en Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, como hemos mencionado la semana pasada. Y debido a que morimos con Cristo, debemos dejar las cosas que pertenecen a la vida terrenal del pecado pasado. El resultado es que podemos llegar a ser como Jesucristo. Dios quiere renovarnos y convertirnos a la imagen de su Hijo. Colosenses 3, versículos 9 y 10 dicen: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre y con sus hechos. Versículo 10. Y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hacia el conocimiento pleno. Los verbos griegos traducidos como habiéndoos despojado y revestido indican una acción de una vez por todas. Cuando confiamos en Cristo, nos despojamos de la vida vieja y nos vestimos de la nueva vida. Somos una nueva creación, la Biblia dice. Es esto. El hombre viejo ha sido enterrado con Cristo y el nuevo ahora tiene control. Pero ¿sabes por qué todavía tenemos estos deseos terrenales en la vida? Tenemos esa carne pecaminosa que queremos vivir de la misma forma de antes. Pero el verbo traducido como renovado aquí es un gerundio, que significa que es algo que empezó en el pasado, pero sigue en función hoy. Sigue en el proceso, como decir, que se renueva constantemente. Empezó en el momento que recibiste a Jesucristo como tu Salvador y está funcionando todos los días de tu vida física aquí en la tierra. La crisis de la salvación, porque normalmente no llegamos a Jesús sin la necesidad de llegar a Jesús, es una crisis en nuestra vida. La crisis de la salvación conduce al proceso de santificación, volviéndose más como Jesucristo. Los griegos tienen dos palabras diferentes para decir nuevo. A mí me encanta estudiar el lenguaje original y la profundidad que hay. Pero tienen dos palabras para decir nuevo. La palabra neos significa nuevo en el tiempo. ¿Vale? En un momento se convirtió en algo nuevo. Nuevo en el tiempo. La otra palabra es kainos, que significa nuevo en calidad o fresco. Nuevo en calidad. Mejor que antes, podemos decir. A veces las dos palabras se usaron indistintamente en el Nuevo Testamento, pero todavía hay una diferencia fundamental. El creyente se ha vestido de una vez por todas con el hombre nuevo, que es el neos, que cuando recibió Jesucristo como su Salvador, puso o revistió de este hombre nuevo, este neos, en tiempo, y como consecuencia está siendo renovado. Eso es el kainos,
que está nuevo en calidad. ¿Me entendéis? Hay un cambio en la calidad porque se está volviendo como Jesucristo. Es el proceso de la santificación. Entonces, en el principio de nuestra salvación, en el momento, hemos puesto como nuevo, un hombre nuevo. Pero luego empezamos ese kainos, que es el proceso de santificación, que estamos poniendo nuevo cada día. Dios va santificándonos para ser más como Cristo. ¿Cómo se produce esta renovación? La respuesta, aunque es sencilla, es profunda. A través del conocimiento. Recordamos lo que dice en el versículo 10. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué significa completo? Perfecto. La respuesta, como he dicho, es sencilla pero profunda. Podemos realmente ser renovados a través del conocimiento de Dios. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle, que significa conocer a Jesús, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser más semejante a Él en su muerte. Es decir, que nosotros parecemos mucho más como Él, mientras que conocemos a Jesús más y más. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Génesis 1, versículo 26 a 27 dicen, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Está bastante claro. ¿Cuántas veces aquí dice? Una vez en versículo 26 y luego 27 tenemos 1, 2, 3. 4 veces en 2 versículos Dios dice que el hombre fue creado, en la imagen de Dios. Pero cuando el hombre pecó, esta imagen de Dios fue estropeada y arruinada. Los hijos de Adán nacieron a imagen no de Dios, sino de su padre Adán. Génesis 5, versículo 1 a 3 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza a Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó a nombre de ellos Adán el día que en que fueron creados. Versículo 3. Y vio Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Su semejanza no hace referencia a la semejanza de Dios, sino la misma semejanza de Adán. Conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Fuimos formados a la imagen de Dios y deformados de la imagen de Dios por el pecado. Pero a través de Jesucristo podemos ser transformados a la imagen de Dios otra vez, que podemos recuperar lo que Dios planeó desde el principio, pero solamente a través de Jesucristo. Debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Efesios 4, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. A medida que crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, seremos transformados por el Espíritu de Dios para compartir la gloriosa imagen de Dios. Pero ¿sabes lo que me encanta de esto? Todo depende de Dios. 2 Corintios 3, 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta
como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, a través del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Él nos va conociendo y avanzando en nuestro conocimiento de Dios para que podamos ser más como Él todos los días. Dios nos transforma, renovando nuestras mentes. ¿Por qué? Porque como pensamos, actuamos. O según lo que pensamos, hacemos las cosas. Romanos 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos parecer más como Cristo todos los días? Renovando nuestras mentes. Eso significa poniéndonos en línea con lo que Dios dice. Esto involucra el estudio de la palabra. Es la verdad la que nos libera de la vieja vida. Juan 8, versículo 31 a 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya hemos sido revestidos del hombre nuevo, pero tenemos que conocer más y más a Él. Tenemos que estudiar, tenemos que profundizarnos en lo que son las verdades bíblicas. Tenemos que permanecer en su palabra para que podamos liberarnos cada día más del pecado, de esa carne pecaminosa. El propósito de Dios para nosotros es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Esto se refiere al carácter, la calidad espiritual del hombre interior. Eso no habla de que vas a tener el mismo pelo, los mismos ojos, la misma nariz que Jesús, no. Que tú vas a ser como Cristo en su parte interior. Cuando veamos a Jesucristo seremos como Él y tendremos cuerpos glorificados, pero mientras esperamos que regrese Él, podemos llegar a ser como Él y compartir su santa imagen. 1 Juan, capítulo 3, versículos 1 a 3 dicen: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No hemos cambiado de cuerpo físico, pero sabemos en cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No tenemos el cuerpo glorificado todavía, no parecemos físicamente como Cristo, todavía tenemos la carne pecaminosa, pero la Biblia dice, Juan dice aquí, pero los que tenemos esta esperanza en Jesús, nos purificamos a nosotros mismos a través de la renovación de nuestras mentes, en conocer lo que Dios dice acerca de Él en su palabra y acerca de nosotros mismos a través de lo que Él dice en su palabra, pues podemos cambiar nuestras vidas para que en este mundo parecemos más como Él, dejando lo que Él dice cambiarnos.
Las distracciones y diferencias humanas no deberían ser una barrera para una vida santa en la iglesia. En Jesucristo todas las distinciones humanas desaparecen. Vamos a leer el versículo 11 de nuestro pasaje otra vez. Colosenses 3:11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No hay ninguna diferencia. En Cristo no hay nacionalidades. En Cristo somos iguales. No ve a un español y un americano. No, que Él ve un hijo de Dios, un cristiano, un hermano, según la fe. No se reconocen las antiguas diferencias religiosas. Ahora no hay judío ni griego. No hay diferencia entre los pensamientos humanos. Los gnósticos enseñaron que la circuncisión era importante para la vida espiritual, buscando seguir una normativa, ¿no? Pero Pablo dejó claro que ese acto tradicional de cirugía física no ofrecía ventajas en la vida espiritual, porque somos iguales. 1 Corintios 7, versículo 20 a 23 dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No hay diferencia entre el esclavo y el que está libre, porque somos iguales en Cristo. Es Cristo, es el todo y en todos los que son suyos. Cuando leemos esa parte del versículo 11 y dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, y esta parte de aquí, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Por qué? Tenemos que volver a Colosenses 1, 17 a 18. Él es el todo y en todos por esa razón. En Él y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, y vamos a enfocar en esta parte, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, que Cristo va a ser preeminente en nosotros y a través de nosotros, y no importa si tú eres español y yo soy americano, si eres de una familia judía y yo soy de una familia griega, no importa, porque somos iguales en Cristo. Debido a que estamos completos en Cristo, podemos mirar más allá de las diferencias terrenales que separan a las personas y disfrutar de una unidad espiritual en el Señor. Los falsos maestros gnósticos, como los falsos maestros de hoy, trataron de robarle al pueblo de Dios la riqueza de su unidad en Cristo. Tú eres suficiente espiritual, tienes que buscar otra cosa. Tienes que buscar más normativas, más reglas. Tienes que buscar experiencias emocionales, como hemos hablado. Tienes que buscar otras cosas. La abnegación
fuerte de tu vida cotidiana para realmente ser espiritual. Pero tenemos que ser una cosa. No necesitamos ninguna de esas cosas. Solo nos hace falta Cristo. Tenemos que tener cuidado. Estamos vivos en Cristo, por tanto, debemos buscar lo celestial, lo que es de arriba. Estamos muertos en Cristo, por tanto, debemos hacer morir las cosas terrenales en nuestras vidas. No debemos seguir el patrón de pecado, sino que tenemos que cortarlo y quitarlo. Podemos llegar a ser como Cristo. No perfectamente aquí en este mundo, sino que podemos llegar a ser como Cristo. Por tanto, debemos fortalecer lo divino y permitir que el Espíritu renueva nuestra mente, cambiándonos más y más a la imagen de Dios. Lo veo bastante interesante. Que Jesús, antes de su muerte, su sepultura, y justo antes después de su resurrección, pero justo antes de subir arriba, de volver al cielo, Él tenía como nombre la luz del mundo. Pero cuando Él estaba a punto de salir de este mundo físico para estar con su Padre Celestial, miró a los discípulos, no solamente los 12, sino a todos los que estaban ahí mirando. Dijo, pues sois la luz del mundo. Es interesante porque ya llevamos el nombre, no solamente cristiano, pero que llevamos una característica de Jesús, por lo menos, que somos la luz del mundo. Eso significa que somos parte de su imagen, parte de quién es en este mundo. Y debemos tomarlo en serio. Estas listas que hemos visto, las advertencias negativas sobre el pecado que no debe estar en la vida de un creyente, tanto los pecados sensuales y los pecados sociales, no deben encontrar lugar en nuestras vidas. Y si actuamos según esto, debemos tratar con no solamente limpiarlo bien, sino de sacarlo de nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque es Él que realmente hace la obra. Él muestra a nosotros lo que tenemos que cambiar. Y según su poder podemos cambiar y seguir con lo que es verdad. Tenemos que vivir la vida transformada. Es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? Hacer morir lo terrenal y desarrollar lo divino. Realmente buscar una forma en que Cristo puede ser más visto a través de nuestra vida. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias otra vez por ese tiempo que nos has dado. Gracias por estos versículos que ha puesto Pablo en ese libro de Colosenses, que aunque no fue escrito directamente a nosotros, es para nosotros también. Ayúdanos como creyentes realmente a hacer morir las cosas terrenales, los pecados, el poder que puede tener en nuestras vidas, reconociendo que ya no tenemos que vivir según el pecado. Ya ha sido perdonado, ya no tiene poder en nuestras vidas porque Cristo ganó la victoria sobre el pecado. Y que no tenemos que seguir así. No somos esclavos al pecado.
No queremos volver a ser esclavos. Ayúdanos a hacer morir lo terrenal en nuestras vidas. Y también, ayúdanos a desarrollar lo divino a través de conocerte más y más. Por estudiar la palabra, de escuchar esa voz tranquila que hay en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y ser guiado por Él en ese proceso de santificación. Y haciendo esto, viviremos lo que es la vida transformada. Ayúdanos a ser creyentes, moldeados o transformados para proyectar tu imagen aquí en este mundo. Te pido esas cosas en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bueno, normalmente pedimos que Manolo venga a la frente para compartir con nosotros los anuncios, pero tengo algunas cosas para mencionar que son especiales. Pero empezamos con los anuncios normales. Pues tenemos los grupos comunitarios, los jóvenes están estudiando Salmo 51 el primer sábado de cada mes. No es este sábado que viene, ¿vale? Porque es el 31, sería el sábado después, ¿bien? Entonces estamos ahí, creo que vamos a estar en nuestra casa por ahora, pero sí vamos a cambiarlo, sí vamos a cambiar el sitio y la hora os avisamos con tiempo. También tenemos el estudio del miércoles, tómatelo en serio, aquí en el local a las 7:30. Estamos estudiando cómo la Gran Comisión afecta a nuestras vidas personalmente, ¿vale? También tenemos los folletos, los tratados, los paquetes que tenemos ahí preparados. Si quieres llevar un paquete de 7 folletos para repartir en el pueblo o con tu familia, con tus amigos, con los compañeros, para que podamos compartir la palabra de Dios con gente durante la semana. Si quieres más, puedes avisarme. Yo puedo coger un taco más grande para que tú lo llevas a tu casa. Tenemos la ofrenda en las sobres. Tienes que usar una de las sobres, marcar si es para misiones y luego depositar la sobre en la cesta que está ahí al lado del portátil en el escritorio. Muy bien, y ahora tenemos las cosas especiales. Para empezar, tenemos Apoyando en Oración. Es un programa que vamos a empezar en que vamos a pedir voluntarios, los que quieren ser parte del programa. Tenemos una hoja ahí en el mostrador donde tú puedes apuntarte para ser un voluntario. Lo que buscamos es tener un voluntario cada día para orar por los miembros, los asistentes, los ministerios de la iglesia, también peticiones especiales que tenemos durante la semana. Vamos a empezar ese programa en noviembre, ¿vale? Entonces yo voy a preparar una hoja para que podáis tener los nombres de cada miembro, de cada asistente en la iglesia, también algunas cosas del ministerio, y luego Rocío va a ser el que recoge las peticiones especiales que os vais mandando a ella durante la semana para que ella pueda compartirlo con los que están orando durante la semana. Buscamos por lo menos un voluntario cada día que está orando por los hermanos en Cristo y también por el ministerio y esas peticiones especiales. Entonces, si quieres involucrarte en ese programa de oración, pues la hoja está en el mostrador para apuntarte como un voluntario. Si tienes preguntas, puedes hablar conmigo, ¿vale? También un anuncio muy especial. Tenemos el 5º aniversario, que es el 8 de noviembre, y todo lo que vamos a decir ahora puede cambiar, ¿vale? Porque el gobierno, la Junta de Andalucía va a anunciar algunas normativas nuevas hoy, y vamos controlando lo que podemos hacer aquí en la iglesia, ¿vale? Pero para empezar, al principio, el 8 de noviembre, vamos a tener un tiempo de testimonio y oración a las 10 aquí en el local. Eso es antes que el servicio, antes del culto, ¿vale? Entonces, si quieres venir,
compartir un testimonio rapidito, ¿vale? No podemos estar aquí cada uno hablando 10 minutos, pero un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida a lo largo de este año, especialmente a través de la gente en esa iglesia, pues puedes traer un testimonio. Vamos a tener un tiempo de oración también, pidiendo la bendición de Dios sobre la iglesia en el día del aniversario, pero también por el año que viene. La reunión de alabanza es igual que normal, a las 11. Después, porque no podemos tener como normal un tiempo no es un tentempié, es una comida realmente. No podemos tener una comida por las normativas de COVID, pues vamos a tener refrescos, café y también vamos a tener regalos. No voy a decir lo que van a ser, pero vamos a tener regalos después del culto. Y lo que quiero hacer es enfocarnos en invitar a incluirlos, ¿vale? Porque a veces tenemos gente de otras iglesias que viene para celebrar con nosotros, pero porque no podemos tener el aforo normal, el aforo máximo que normalmente podemos tener, queremos controlar esto un poquito. Entonces estamos pidiendo, si conocéis unas personas que no son creyentes todavía, pues invitas a ellos para estar con nosotros. Y todo esto puede cambiar, ¿vale? Después de escuchar lo que el gobierno tiene que decir hoy y también lo que dicen a lo largo de esas 2 semanas, vamos cambiando, avisando a vosotros según lo que vamos a hacer. ¿Bien? Quizás que no podemos tener culto aquí en la iglesia y tenemos que hacer todo por internet. Espero que no, pero si esto pasa, pues vamos a avisar la forma en que vamos a hacer el culto y lo hacemos con tiempo. ¿Está entendido? ¿Sí? ¿Me explico bien? Bien. Pues vamos a pedir, vamos a orar por la ofrenda y luego vamos a cantar la última canción. Entonces, Gustavo, si puedes orar por por la ofrenda, perdón. Bendito a Dios, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. Y estamos también agradecidos porque podemos participar en tu obra, Señor. De lo que tú nos das, Señor, guardamos una parte, Señor, para tu obra, para todo, Señor, para los gastos de la iglesia, para todo lo que haga falta, Señor. Pedimos que tú bendigas esta ofrenda, que seamos dadores alegres. En tu nombre te lo pedimos, amén. Amén. Pues ponemos el pie para cantar la última canción.